Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaivam narottamam devim saraswati vyasam tato yajam viraye savar pungsha parodamo yato bhakti yadokshaye ahaitukiya pratihata yajatma suprasidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prayojita Yanayatyashu Veragyam Yanam Chayat Ahaitukam. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Canto número 1. Ahora sí ya empezamos oficialmente con el canto 1, capítulo 1. Primer canto, capítulo 1, texto 1. El capítulo 1 se llama Las preguntas de los sabios. Dice, inicia con Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yanmadhyasya Yatan Vayat Itaratash Charte Swavinya Swarat Tene Brahma Hridayadi Kavaye Moyanti Yat Shuraya Tejo Vari Mridam Yata Vinimayo Yatra Trisargam Risa Damna Suena Shada Nirashta Kuhakam Satyam Param Dimahi. Oh mi Señor, Hijo de Vasudeva, oh personalidad de Dios omnipresente, a ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en el Señor Krishna, porque Él es la verdad absoluta y la causa primordial de todos los versos, de todas las causas de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de Él. En el principio fue únicamente Él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahma, el ser viviente original, el creador del cosmos. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como a uno lo confunden las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente debido a él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en Él, quien existe eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en Él, pues Él es la verdad absoluta. Significado. La reverencia a la personalidad de Dios, Vasudeva, denotan directamente al Señor Krishna, quien es el divino hijo de Vasudeva y Devaki. Este hecho se explicará más explícitamente en el texto de esta obra. Vyasadeva afirma aquí que Krishna es la personalidad de Dios original y que todas las demás son sus porciones plenarias directas o indirectas, o bien porciones de la porción. Srila Jiva Goswami, en su Krishna Sandarbha,
que es un texto que él escribió, ha explicado el tema en cuestión de una forma aún más explícita. Y Brahma, el ser viviente original, en su tratado llamado el Brahma Samhita, ha explicado sustancialmente el tema que trata de Sri Krishna. En el Samaveda Upanishad también se declara que Krishna es el divino hijo de Devaki. Por lo tanto, en esta oración la primera proposición sostiene que Krishna es el ser primordial. Y si ha de entenderse que existe alguna nomenclatura trascendental propia de la absoluta personalidad de Dios, ha de ser el nombre indicado por la palabra Krishna, que significa el supremamente atractivo. En muchos lugares del Gita, el Señor afirma que Él es la personalidad de Dios original, y esto lo confirma Arjuna, y también grandes sabios como Narada, Vyasa y muchos otros. En el Padma Purana también se declara que, de los innumerables nombres del Señor, el nombre de Krishna es el primordial. Vasudeva denota la porción plenaria de la personalidad de Dios y todas las diferentes formas del Señor siendo idénticas a Vasudeva se indican en este texto. El nombre de Vasudeva denota en particular al divino hijo de Vasudeva y Devaki. Los Paramahansas, que son aquellos miembros de la orden de vida de renuncia que se han perfeccionado, siempre meditan en Krishna. Vasudeva o Krishna es la causa de todas las causas. Todo lo que existe emana de él. La manera en que ello ocurre se explica en capítulos posteriores de esta obra. Mahaprabhu Chaitanya ha descrito esta obra como el Purana Inmaculado, debido a que contiene la narración trascendental acerca de la personalidad de Dios, Krishna. La historia del Srimad Bhagavatam también es muy gloriosa. Fue recopilado por Vyasadeva, después de haber alcanzado la madurez en el conocimiento trascendental. Él lo escribió bajo las instrucciones de Sri Narada, su maestro espiritual. Vyasadeva compiló toda la literatura védica que contiene las 4 divisiones de los Vedas, los Vedanta Sutras o los Brahma Sutras, los Puranas, el Mahabharata, etc. Mas no obstante, no estaba satisfecho con ello. Narada, su maestro espiritual, advirtió su descontento y por lo tanto le aconsejó que escribiera acerca de las actividades del Señor Krishna. Esas actividades trascendentales se describen perfectamente en el 10º canto de esta obra. Pero a fin de poder llegar hasta su propia esencia, uno tiene que proceder gradualmente mediante el desarrollo de conocimiento de las categorías. Es natural que una mente filosófica quiera saber el origen de la creación. De noche ve las estrellas en el cielo y naturalmente especula acerca de sus habitantes. Esa clase de preguntas son naturales en el hombre, pues éste tiene una conciencia desarrollada, más elevada que la de los animales. El autor del Srimad Bhagavatam da una respuesta directa a esas preguntas. Él dice que Krishna es el origen de todas las creaciones. No solo es el creador del universo, sino también el destructor del mismo. Por la voluntad del Señor, la naturaleza cósmica manifestada es creada en un cierto periodo, es conservada por algún tiempo y también por la voluntad de Él es aniquilada. Por consiguiente, la voluntad suprema se halla tras todas las actividades cósmicas. Desde luego que existen ateos de varias categorías que no creen en un creador, pero ello se debe a un escaso acopio de conocimiento. Por ejemplo, el científico moderno ha creado satélites y mediante uno que otro dispositivo, estos satélites son lanzados al espacio, a volar por algún tiempo bajo el control del científico que se encuentra muy lejos de ellos. De igual modo, todos los universos, con sus innumerables estrellas y planetas, los controla la inteligencia de la personalidad de Dios. En las escrituras védicas se dice que la verdad absoluta, la personalidad de Dios, es la principal de todas las personalidades vivientes. Todos los seres vivientes, desde Brahma, el primer ser creado, hasta la más pequeña de las hormigas, son seres vivientes individuales. Por encima de Brahma existen incluso otros seres vivientes con capacidades individuales, y también la personalidad de Dios es un ser viviente de ese tipo. Él es un individuo, tal como también lo son los demás seres vivientes,
Pero el Señor Supremo, o el Ser Viviente Supremo, tiene la mayor inteligencia y posee las más inconcebibles energías de toda clase de diferentes variedades. Si el cerebro de un hombre puede producir un satélite espacial, uno puede imaginar muy fácilmente cómo cerebros más elevados que los del hombre pueden producir cosas igual de maravillosas y muy superiores. La persona sensata aceptará fácilmente este argumento, pero hay ateos obstinados que jamás estarán de acuerdo. Sin embargo, Vyasadeva acepta de inmediato que la inteligencia suprema es el Parameshvara. Él le ofrece sus respetuosas reverencias a la inteligencia suprema, a quien se le da el tratado de Para o Param Ishvara, suprema personalidad de Dios o controlador supremo. Y ese Param Ishvara es Krishna, como se reconoce en el Gita y otras escrituras presentadas por Vyasadeva, y específicamente en este Srimad Bhagavatam. En el Bhagavad Gita el Señor dice que no existe ningún otro para tatua. Sumum bonum. Para tatua quiere decir la verdad suprema. Tatua quiere decir verdad, para quiere decir supremo. Entonces para tatua es como la verdad suprema. Sumum bonum, aparte del Señor mismo. Por consiguiente, Vyasadeva adora de inmediato al Paratattva, Ser Krishna, cuyas actividades trascendentales se describen en el 10º canto. Algunas personas inescrupulosas van inmediatamente al 10º canto, y especialmente a los 5 capítulos que describen la danza rasa del Señor. Esa porción del Srimad Bhagavatam es la parte más íntima de esta gran obra literaria. A menos que uno esté totalmente versado en el conocimiento trascendental del Señor, es seguro que entenderá equivocadamente los venerables pasatiempos trascendentales del Señor, sus amoríos con las gopis, etc. Este tema es altamente espiritual y solo las personas liberadas que han llegado gradualmente a esta etapa de Paramahansa pueden saborear de modo trascendental esa danza rasa. Por lo tanto, Srila Vyasadeva le da al lector la oportunidad de desarrollar de manera paulatina su comprensión espiritual antes de saborear de hecho la esencia de los pasatiempos del Señor. En consecuencia, él invoca a propósito un mantra Gayatri, Dhimahi. Este mantra Gayatri está hecho para la gente adelantada espiritualmente. Cuando uno canta con éxito el mantra Gayatri, puede entender la posición trascendental del Señor. De manera que uno debe adquirir cualidades brahmínicas o encontrarse perfectamente situado bajo la cualidad de la bondad para poder cantar con éxito el mantra Gayatri y alcanzar luego la etapa en la que comprenda trascendentalmente al Señor, su nombre, su fama, sus cualidades, etc. El Srimad Bhagavatam es la narración acerca del Swarupa del Señor, o la forma. Swa significa superior, Rupa significa forma, entonces la Swarupa es la forma superior del Señor que su potencia interna manifiesta, y esa potencia se diferencia de la potencia externa que ha manifestado al mundo cósmico, el cual está al alcance de nuestra experiencia. En este shloka, Vyasadeva hace shloka es el verso. Vyasadeva hace una clara distinción entre las dos. Vyasadeva dice aquí que la potencia interna manifestada es real, mientras que la energía externa manifestada en la forma de existencia material es únicamente temporal e ilusoria, como el espejismo que aparece en el desierto. En el desierto no hay verdadera agua, sino únicamente apariencia de agua. El agua verdadera se encuentra en algún otro lugar. La creación cósmica manifestada parece la realidad, pero no es más que una sombra de ella, pues la realidad se encuentra en el mundo espiritual. La verdad absoluta está en el cielo espiritual y no en el cielo material. En el cielo material todo es verdad relativa, es decir, una verdad depende de alguna otra cosa. Esta creación cósmica es el resultado de la interacción de las 3 modalidades de la naturaleza
y las manifestaciones temporales están creadas de forma tal que le presentan una ilusión de la realidad a la mente confundida del alma condicionada, quien aparece en muchísimas especies de vida, incluso entre los semidioses superiores tales como Brahma, Indra, Chandra, etc. De hecho, no existe realidad en el mundo manifestado, sin embargo parece haber realidad, a causa de la verdadera realidad que existe en el mundo espiritual, en donde la personalidad de Dios existe eternamente con sus enseres trascendentales. El ingeniero en jefe de una complicada construcción no participa personalmente en la misma, pero conoce cada rincón y escondrijo de ella, porque todo se hace bajo su dirección. Él conoce todo lo referente a dicha construcción, tanto directa como indirectamente. De forma similar, la personalidad de Dios, que es el ingeniero supremo de esta creación cósmica, conoce cada rincón y escondrijo de ella, aunque los asuntos los llevan a cabo los semidioses. En la creación material, desde Brahma hasta la insignificante hormiga, nadie es independiente. La mano del Señor se ve por doquier. Todos los elementos materiales, así como también todas las chispas espirituales, emanan únicamente de Él, y todo lo que se crea en este mundo material no es más que la interacción de dos energías, la material y la espiritual, que emanan de la verdad absoluta, la personalidad de Dios, Krishna. Un químico puede producir agua en el laboratorio químico, mezclando hidrógeno con oxígeno, mas, en realidad, la entidad viviente trabaja en el laboratorio bajo la dirección del Señor Supremo, y los materiales con los que trabaja también los proporciona el Señor. El Señor conoce todo directa e indirectamente, está consciente de todos los detalles diminutos y es completamente independiente. De Él se dice que se asemeja a una mina de oro, y las creaciones cósmicas, que tienen tantas formas diferentes, se asemejan a objetos hechos de ese oro, como anillos, collares, etc. El anillo de oro y el collar de oro son cualitativamente iguales que el oro de la mina, pero cuantitativamente el oro de la mina es diferente. Por lo tanto, la verdad absoluta es simultáneamente idéntica y diferente. Nada es absolutamente igual a la verdad absoluta, pero al mismo tiempo nada es independiente de la verdad absoluta. Todas las almas condicionadas están creando, desde Brahma, el ingeniero del cosmos, hasta la insignificante hormiga, pero ninguno de ellos es independiente del Señor Supremo. El materialista piensa equivocadamente que no hay ningún otro creador aparte de él mismo. Eso se denomina maya o ilusión. A causa de su escaso acopio de conocimiento, el materialista no puede ver más allá del alcance de sus imperfectos sentidos, y en consecuencia piensa que la materia adopta su propia forma automáticamente, sin la ayuda de una inteligencia superior. Vyasadeva refuta eso en este shloka. Como el todo completo, o la verdad absoluta, es la fuente de todo, nada puede ser independiente del cuerpo de la verdad absoluta. Todo lo que le ocurre al cuerpo llega a ser conocido rápidamente por el que está dentro del cuerpo. De igual manera, la creación es el cuerpo del todo absoluto, y por ende el absoluto conoce directa e indirectamente todo lo que ocurre en la creación. En el Shruti Mantra también se declara que el todo absoluto o Brahman es la fuente última de todas las cosas. Todo emana de él y es mantenido por él. Al final, todo entra en él. Esa es la ley de la naturaleza. En el Smriti Mantra se confirma lo mismo. Se dice que la verdad absoluta o Brahman es la fuente de todo, donde todo emana al comienzo del milenio, y el depósito en el que finalmente todo entra. Los científicos materialistas dan por sentado que el Sol es la fuente máxima del sistema planetario, pero son incapaces de explicar la fuente del Sol. Aquí se explica la fuente máxima. De acuerdo con las escrituras védicas, Brahma, que puede decirse que es como el Sol, no es el creador último. En este shloka se declara que la personalidad de Dios le enseñó el conocimiento védico a Brahma. Uno podría arguir que Brahma, siendo el ser viviente original, no podía ser inspirado, porque en esa época no había ningún otro ser viviente. Aquí se declara que el Señor Supremo inspiró a Brahma, el creador secundario, para que Brahma pudiera desempeñar sus funciones creadoras, de manera que la inteligencia suprema que se encuentra detrás de todas las creaciones es Krishna, la verdad absoluta.
En el Bhagavad Gita, el señor Krishna declara que únicamente él supervisa la energía creadora, Prakriti, que constituye la totalidad de la materia. Por eso, Vyasadeva no adora a Brahma, sino al Señor Supremo, que es quien guía a Brahma en sus actividades creadoras. En este shloka, las palabras Avinya Swarat en particular son muy significativas. Estas dos palabras distinguen al Señor Supremo de todas las demás entidades vivientes. Ninguna otra entidad viviente es ni Avinya ni Swarat. Es decir, nadie está plenamente consciente, ni nadie es totalmente independiente. Hasta Brahma tiene que meditar en el Señor Supremo para poder crear. ¿Qué decir entonces de los grandes científicos como Einstein? Que desde luego la inteligencia de un científico como ese no es producto de ningún ser humano. Los científicos no pueden fabricar un cerebro como ese. ¿Y qué decir de los tontos ateos que desafían la autoridad del Señor? Aún los impersonalistas mayavadis, que se jactan de que pueden volverse uno con el Señor, no son ni Avinya ni Swarat. Esos impersonalistas se someten a severas austeridades para adquirir el conocimiento con el cual volverse uno con el Señor, pero finalmente se vuelven dependientes de algún discípulo rico que les provee dinero para construir monasterios y templos. Ateos como Ravana o Hiranyakashipu tuvieron que someterse a severas penitencias antes de que pudieran burlarse de la autoridad del Señor, pero en fin de cuentas se hizo que fueran impotentes y no pudieron salvarse cuando el Señor apareció frente de ellos en forma de la cruel muerte. Esto es lo que ocurre también con los ateos modernos que se atreven a burlarse de la autoridad del Señor. Dichos ateos serán tratados de forma similar, pues la historia siempre se repite. Cada vez que los hombres desdeñan la autoridad del Señor, la naturaleza y sus leyes se encargan de castigarlos. Esto se confirma en el Bhagavad Gita, en el conocido verso Yada Yada Hidharmasya Glani. Cuando quiera que haya una declinación del deber del Dharma y un aumento del Adharma, oh Arjuna, en ese momento yo me encarno. En todos los Shruti mantras se confirma que el Señor Supremo es supremamente perfecto. Se dice en los Shruti mantras que el supremamente perfecto Señor lanzó una mirada sobre la materia y así creó a todos los seres vivientes, los que son partes integrales del Señor, y Él impregna de semillas de chispas espirituales la vasta creación de la materia, y de esa manera las energías creadoras son puestas en movimiento para realizar las muchas y maravillosas creaciones. Un ateo podría arguir que Dios no es más experto que un relojero, pero por supuesto que Dios es más grande, ya que Él puede crear máquinas en formas dobles, masculinas y femeninas. Las formas masculinas y femeninas de los diferentes tipos de maquinarias continúan produciendo innumerables máquinas similares, sin la necesidad de la atención adicional de Dios. Si un hombre pudiera fabricar un conjunto semejante de máquinas que pudieran producir otras máquinas sin su atención, podría entonces acercarse a la inteligencia de Dios. Pero eso no es posible, pues cada máquina tiene que ser manipulada individualmente. En consecuencia, nadie puede crear tan bien como Dios. Otro nombre de Dios es Asamordva, que significa que nadie es igual ni más grande que Él. Param Satyam, o la verdad absoluta, es aquel ante el cual nadie es igual ni superior. Esto se confirma en los Shruti mantras. Se dice que antes de la creación del universo material existía únicamente el Señor, quien es el amo de todos. Ese Señor instruyó a Brahma en lo referente al conocimiento védico, y tiene que ser obedecido en todo aspecto. Cualquiera que desee deshacerse del enredo material deberá entregarse a él. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita. A menos que uno se entregue a los pies del loto del Señor Supremo, es seguro que estará confundido. Cuando un hombre inteligente se entrega a los pies del loto de Krishna y entiende completamente que Krishna es la causa de todas las causas, como se confirma en el Gita, solo entonces puede un hombre así de inteligencia volverse un Mahatma o una gran alma. Pero un alma tan grande se ve muy rara vez, Sudurlava. Solo los Mahatmas pueden entender que el Señor Supremo es la causa primordial de todas las creaciones. Él es Param, o la verdad última, porque todas las demás verdades están relacionadas con Él. Él es omnisciente, para Él no existe ilusión alguna. Algunos eruditos mayavadis arguyen que el Srimad Bhagavatam no fue recopilado por Vyasadeva,
Y otros sugieren además que este libro es una creación moderna escrita por un tal Bopadeva. Para refutar semejantes argumentos insensatos, Sridhar Swami señala que en muchos de los Puranas más antiguos se hace referencia al Bhagavatam. Este primer shloka del Bhagavatam comienza con el mantra Gayatri. En el Matsya Purana, que es el más antiguo de todos los Puranas, se hace referencia a esto, en relación con el mantra Gayatri del Bhagavatam. En ese Purana se dice que existen muchas narraciones de instrucciones espirituales que comienzan con el mantra Gayatri, y existe la historia de Vritrasura. Todo aquel que regale esta gran obra en un día de luna llena alcanzará la perfección más elevada de vida, que consiste en regresar a Dios. También se hace referencia al Bhagavatam en otros Puranas, en los que se afirma claramente que esta obra fue completada en 12 cantos, que comprenden 18,000 slokas. En el Padma Purana también se hace referencia al Bhagavatam. En una conversación entre Gautama y Maharaj Ambarisha, ahí se le aconsejó al rey que si deseaba liberarse del cautiverio material, leyera regularmente el Srimad Bhagavatam. Ante tales circunstancias no hay duda al respecto de la autoridad del Bhagavatam. En los últimos 500 años, muchos eruditos sabios y acharyas, tales como Jiva Goswami, Sanatan Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Vallabhacharya y muchos otros distinguidos eruditos, incluso después de la época del señor Chaitanya, elaboraron detallados comentarios acerca del Bhagavatam. El estudiante sincero haría bien en tratar de examinarlos para saborear con mayor deleite los mensajes trascendentales. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur trata específicamente la psicología sexual original y pura, Adi Rasa. Despojada de toda embriaguez mundana, toda la creación material se mueve bajo el principio de la vida sexual. En la civilización moderna, la vida sexual es el punto focal de todas las actividades. A donde quiera que uno mire, ve que la vida sexual es lo preponderante. Por consiguiente, la vida sexual no es irreal. Su realidad se experimenta en el mundo espiritual. La vida sexual material no es más que un reflejo pervertido del hecho original. El hecho original se halla en la verdad absoluta, y por eso la verdad absoluta no puede ser impersonal. No es posible ser impersonal y contener vida sexual pura. De manera que los filósofos impersonalistas le han dado un impulso indirecto a la abominable vida sexual mundana, por haber hecho demasiado énfasis en el carácter impersonal de la verdad última. Como consecuencia de ello, el hombre ha aceptado la pervertida vida sexual material como lo máximo que existe, por no tener información de la verdadera forma espiritual. Existe una diferencia entre la vida sexual en la enferma condición material y la vida sexual espiritual. Este Srimad Bhagavatam elevará gradualmente al lector imparcial a la más elevada y perfecta etapa de la trascendencia. Lo capacitará para trascender las tres modalidades de las actividades materiales, las acciones fruitivas, la filosofía especulativa y la adoración de deidades funcionales, tal como se inculca en los versos védicos. Y ese es el texto 1 del capítulo 1 del canto 1 del Srimad Bhagavatam. Y con eso terminamos nuestra sesión de hoy. Seguimos en la siguiente, con el texto 2 de 18,000. Srimad Bhagavatam ki jai.